of each other, but I didn't realize that it would be over soon. Wish I knew better, yeah. But oh, I've been praying, and I've been given a second chance. Tonight I wanna see ya, 'cause I can't wait another day. It's getting closer, can you feel it? And this time I won't let it slip away, no, no.
Situadas en el altiplano del Campo de Montiel, meseta entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, estas lagunas conforman el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Estas 15 lagunas del Valle del Alto Guadiana se extienden a lo largo de 35 kilómetros, ocupando una superficie de 3.772 hectáreas y junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, constituyen los dos espacios naturales húmedos más llamativos de Castilla-La Mancha. Este parque natural, declarado así en el año 1979, de singular belleza paisajística, lo hace único en la península y solo es comparable en Europa a los lagos de Plitvice en Croacia. Estas lagunas se disponen como peldaños en una escalera que desde la parte más alta del valle descienden hasta el embalse de Peñarroya, junto a la localidad de Ruidera, habiendo una diferencia de altura de 120 metros. Desde el Jurásico inferior, la acción del agua sobre el material calizo del terreno ha ido modelando el paisaje con manantiales, arroyos, afloramientos de agua, cascadas, acuíferos subterráneos y complejos sistemas de lagunas separadas por presas naturales de piedra. Estas que vemos son de más de 10.000 años de antigüedad. Barreras formadas por la precipitación de carbonatos cálcicos del agua, estas cascadas naturales se denominan travertinos. Como consecuencia de todo esto, se crea el nacimiento del río Guadiana. Hacemos un recorrido por las orillas de este singular paraje natural. Las lagunas atraen a muchos visitantes amantes de la naturaleza, pero nosotros queremos ir más allá y desvelar los secretos que guardan sus fondos. Lo primero que observamos es que la visibilidad del agua, al menos en los primeros metros, es más clara de lo que en principio podría parecer, aunque varía en las diferentes lagunas y en los diferentes meses del año. La profundidad media es de 10 metros, siendo la mayor de 25. Continuamos la inmersión y comprobamos que hay diferentes tipos de fondos. Los menos de arena y limos de sedimentos limpios de vegetación. En su mayoría están cubiertos por un grueso manto de diferentes algas, con una densidad que a veces nos sorprendió, siendo tan tupido como una alfombra. Algunas de las algas llegaban fácilmente a la superficie. Esta maraña de vegetación nos impedía continuar, obligándonos a dar la vuelta para dirigirnos a zonas más abiertas. Cerca de la orilla podemos encontrarnos con algunas piedras grandes. Estas van desapareciendo a medida que nos adentramos en la laguna. El limo y sedimento las va cubriendo hasta dejarlas enterradas por completo. En el fondo de alguna de las lagunas más profundas, donde la luz solar llega con dificultad, podremos observar algas muertas en descomposición de un color verde oscuro. No es hasta acercar nuestras luces que se muestran en su color natural. Las bacterias y microorganismos ofrecen esta tonalidad rojiza. En algunas orillas vemos árboles caídos, víctimas de la erosión, caen sobre la laguna. Estos fondos cubiertos por árboles y grandes ramas que reposan ahora sobre el lecho de la laguna ofrecen un escenario fantasmagórico de lo que un día fue parte de una arboleda. Nos dejamos llevar por los juegos de luces que irrumpen entre las ramas, pero extremando las precauciones,
para no sufrir algún enganchón fortuito con nuestros equipos de buceo. Los árboles que aún se mantienen erguidos nos recuerdan a los manglares, aunque a diferencia de aquellos, estos están muertos y con el tiempo el tronco se irá pudriendo hasta caer. La mayor parte de las orillas están franqueadas por una densa línea de juncos. La anchura de esta dependerá de la rapidez con que la laguna alcance profundidad, ya que éstas crecen en las partes someras. Junto a este entramado de plantas podemos observar grupos de alevines que aquí encuentran protección y que no dudarán en adentrarse entre los juncos si se sienten amenazados. Estas plantas juegan una labor muy importante como guardería. Sabremos que nos acercamos a una surgencia cuando notemos corriente. Estas surgencias pueden estar junto a la superficie o sumergidas unos metros. En su cercanía podremos observar aguas limpias y frías. Contrastan con la tonalidad verdosa que irán adquiriendo en la laguna. Los canales de salida de las surgencias son angostos, apreciándose la corriente del agua que sale del interior. Paredes estrechas que poco a poco se van cerrando en lo profundo de la tierra hasta llegar al acuífero. Estas aguas cristalinas y frías queman las rocas con sus minerales, dejándolas limpias de vegetación, ya que ni las algas más fuertes pueden sobrevivir. Será necesario separarnos unos cuantos metros de la surgencia para poder encontrar vida vegetal. Cuando estas aguas frías se liberan en la laguna, crean una barrera perfectamente visible debido a la diferencia de temperatura. En las inversiones realizadas a lo largo de las diferentes lagunas, pudimos observar que la mayor parte de la vida acuática se encuentra en los primeros metros, donde mejor llega la luz solar, al igual que sucede en el mar. De la misma forma que en el medio marino, también nos encontramos peces buscando protección en las partes más sombrías y profundas de las lagunas. Las lagunas albergan una sorprendente riqueza biológica de especies animales y plantas, aunque son las aves acuáticas las que conforman el grueso de la fauna. No en vano fue declarada zona de especial protección para las aves en 1988. A pesar de las diferentes aves que encuentran aquí su hábitat ideal, las más comunes de ver son los patos, que viven de forma permanente. En la época de cría, el principal peligro de los polluelos son los lucios, que en un ataque repentino desde el fondo suben hasta la superficie, sorprendiendo a estos indefensos patitos. Hay dos cosas que nos llamaron la atención en la laguna Tinaja: colonias de algas típicas de acuarios y las grandes carpas que viven en la orilla sur de la laguna. Son muy esquivas y nos costó acercarnos a ellas, haciéndolo sin respirar de nuestros equipos, ya que el ruido de las burbujas las ahuyentaba. Son peces de gran tamaño, habiéndose registrado pesos superiores a los 25 kilos. A lo largo de la inmersión
parece que estos peces no dejaron de jugar con nosotros al gato y al ratón. Es fácil ver alevines de esta especie de pez llamado black bass, pero no lo es tanto ver adultos de este tamaño, con una longitud de unos 50 centímetros y cerca de 4 kilos de peso. Este pez, originario de Norteamérica, fue introducido en la península para la práctica de la pesca deportiva. Pero si hay un pez que nos llamó poderosamente la atención, este fue el lucio. Es un pez de gran tamaño, introducido en los años 50 por la Administración para la Pesca Deportiva. Su carácter invasor y potencialmente dañino para las especies autóctonas le hizo entrar en el catálogo de especies exóticas invasoras del Real Decreto del 14 de noviembre del 2011. Esto no nos impide disfrutar de este majestuoso pez que nos recuerda a una barracuda. Nos los podemos encontrar junto a la orilla a muy poca agua, nadando entre las ramas de los árboles caídos, en aguas abiertas donde reposan sobre el fondo y en los lugares más profundos y confinados de la laguna. Les hemos visto de diversos tamaños, pero la mayoría sobrepasaba el metro de largo. Las hembras pueden llegar a pesar 25 kilos y alcanzar 1,5 metros de longitud. La boca característica de estos peces en forma de pico de pato oculta una poderosa dentadura. Estos peces son carnívoros. Se alimentan de otros peces, alevines de su propia especie, reptiles, aves y pequeños mamíferos. Se les puede ver acechando a sus presas, inmóviles, mimetizados con el entorno que les rodea para no ser vistos. Una fuente importante de proteínas se las proporcionan los cangrejos de los que se alimenta, encontrándonos restos desperdigados por el fondo. En las lagunas conviven dos especies de estos crustáceos, los autóctonos de color verduzco, tamaño medio, con pinzas no exageradamente grandes y no mostrando agresividad hacia nosotros. De mayor tamaño, color rojizo, más armado y de carácter más irascible, nos encontramos con el cangrejo americano. Esta especie endémica del Golfo de México de los Estados Unidos fue introducida para la pesca. Aunque esta especie es invasora, proporciona alimento a peces y aves. A los lucios les gusta el agua fría y el agua que subyace de las surgencias tiene esa característica. Por ese motivo es fácil salir a su encuentro. Estos peces, cuando llegan a la edad adulta, están en lo más alto de la cadena alimenticia y no tienen depredadores naturales. Esto hace que sean confiados con los buceadores.